En el libro de Juan capítulo 5, verso 30. Estamos hablando de quién es este Jesús. ¿Por qué Jesús dice que Él es Dios? ¿Por qué se hizo pasar como el Hijo de Dios? ¿Por qué Él mismo dijo que su Padre estaba en el cielo? ¿Por qué Él, hermano, dijo que iba a dar su vida para volverla a tomar? ¿Por qué, hermanos, Jesús dijo que Él era el único camino al Padre? Sabiendo Él que había muchas religiones, sabiendo Él que en sus tiempos de Él, las creencias alrededor, sabiendo que otros decían también ser dioses, divinos, humanos. ¿Por qué Jesús, hermano, se apartó de todos para mostrar con sus hechos, con su vida, con lo que salía de su boca, para decir que Él es la verdad? ¿Y por qué, si Él dijo que Él es la verdad, Él simplemente en esas palabras dijo que todo lo demás es mentira? No puede haber muchas verdades. Y Él mismo lo enseñó, Él mismo lo habló. Y los fariseos lo quisieron matar por una razón, no tanto porque sanaba gente, no tanto porque resucitaba gente, no tanto porque hablaba bonito, no tanto porque hacía buenas obras. Porque Él mismo preguntó: ¿y por qué me quieren matar? Y le contestaron los estudiantes, los hombres entre comillas más santos de esa generación. El grupo más estudiado en esos tiempos le contestaron: queremos matarte porque tú, siendo hombre, te haces igual a Dios. Entonces sí, Dios proclamó, explicó que era Dios. Y al decir que Él iba a dar su vida para volverla a tomar, y que nadie toma su vida sino que Él la da porque la va a volver a tomar, eso implicaba mucho. Nunca nadie había dicho esas cosas. Pero hoy vamos a ver que otros hombres en el tiempo de Jesús decían cosas similares a las de Jesús. Agarre su Biblia en el libro de Juan capítulo 5 verso 30. Ya hablamos la divinidad de Jesús. Y ya hablamos 8 puntos por qué Jesús es humano y encarnó. Y estamos hablando lo que en esos tiempos y un poquito tiempos antes que el Señor viniera, y en los tiempos que el Señor caminó la tierra, ¿qué decían los paganos? ¿Por qué los paganos entendían más ese mensaje de humano divino? ¿Y por qué a los judíos se les hacía un poco duro entender lo que era humano divino? Aunque ellos pudieron entender un poquito de que había humano divino, porque ellos tenían un Abraham, el padre de la fe, que bajó la divinidad en forma de hombre. Ellos tenían un gran líder que le llamaban Moisés. Y ellos entendieron, los judíos entendieron que Moisés habló con el ángel de Jehová. Ellos sabían que el ángel de Jehová era Dios, tomando forma de ángel, bajando a la tierra para comunicarse con su pueblo. Ellos sabían y habían oído que Moisés dijo en uno de sus mandamientos: no tendrás otros dioses, y que solo a él se le iba a alabar. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Aunque Jesús mostró lo que ellos decían que tenía que mostrar el Mesías para poder aceptarlo, ¿por qué razón no lo aceptaron? ¿Y por qué razón el mundo de afuera, los gentiles, los paganos, aceptaron más el evangelio, lo de Cristo, que cualquier otra nación? Y ahora en día, ¿por qué, hermano? Y ahora en día, ¿por qué Jesucristo es blasfemado en todo lugar? Ahora en día, ¿por qué podemos hablar de cualquier religión simplemente que no mencionemos que Jesús es la verdad? Todo está bien. ¿Por qué el mundo acepta todo? ¿Y por qué el mundo no acepta a Jesús como el único Dios
y Salvador del mundo. Juan capítulo 5, verso 30 dice la palabra de Dios: yo no puedo hacer nada por mi iniciativa mía, como oigo juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Puede tomar su asiento. Estamos hablando de muchas cosas, de cómo el mundo pagano creía en dioses y cómo podían crearse estos dioses y cómo los dioses de arriba bajaban en forma de hombre temporalmente, y cómo un hombre podía ser Dios y hombre al mismo tiempo, y cómo levantaban y hacían a un hombre para decir que ese hombre que vivió en la tierra ahora es Dios. Por eso el pelear, hermano, aún entre el cristianismo, dejemos las religiones extrañas, pero aún en el cristianismo, los mormones dicen que Jesús es el hermano mayor de Luzbel. Los testigos de Jehová dicen que el cristiano, como nosotros los evangélicos, que el cristiano como nosotros hicimos a Jesús, a Dios, porque Él fue un buen hombre. Pues en esa enseñanza ya podemos entender que es de una enseñanza de paganos. Y ahora podemos entender también de los mormones la razón por la cual dicen que Jesús es el hermano mayor de Luzbel. Podemos también llegar a entender porque también era una enseñanza, una filosofía, un pensamiento o derivado de enseñanzas del paganismo. Ayer vimos muchas cosas, hemos estado viendo muchas cosas, pero la pregunta sigue siendo: ¿quién es Jesús? ¿Quién es este Jesús? Are we in the right track? ¿Estamos en el camino correcto o hay otros caminos? ¿Estamos en la verdad o creamos nosotros y hicimos a nosotros y nosotros hicimos que Jesús fuera Dios? ¿Será esa la verdad? ¿O será la verdad lo que la Biblia dice? ¿Será la verdad lo que salieron de los mismos labios del Señor Jesucristo? ¿Y será la verdad lo que el Viejo Testamento enseñó y dijo de quién iba a ser el Mesías y a dónde iban a ser el Mesías y cómo iban a ser el Mesías y qué le iba a pasar al Mesías? So who do we believe? ¿A quién creemos y qué creemos? Tenemos que indagar, tenemos que aprender, tenemos que saber, tenemos que asegurar nuestra fe. No solamente decir así creo y ya, sino que tenemos que nosotros mismos comprobar en quién realmente creemos. Estamos hablando que es bien importante entender que Dios encarnó. No que Dios bajó y tomó forma de hombre solamente, no, que Dios encarnó. No que Dios bajó temporalmente y tomó forma, tomó un cuerpo por fuera de hombre y caminó por fuera como hombre, con un estuche de hombre por fuera, y que después de una circunstancia, un momento, se fue de nuevo al cielo. No, tenemos que enseñar y entender que Dios, el Verbo, encarnó, entró en un vientre, nació como bebé, vivió su vida humana en la tierra, siendo Dios se despojó de sí mismo, pero caminó y obedeció al Padre, porque Él no vino a hacer su voluntad, y obedeció al Padre y obedeció hasta la muerte, y muerte de cruz, y murió en la cruz y lo llevaron a la tumba. Y en esa tumba la selló, hubo un sello bien fuerte y poderoso, estaba el sello del Imperio Romano. Y nadie podía romper el sello del Imperio Romano, si no lo tenían que matar. Pues bajaron dos ángeles y quitaron el sello y quitaron la piedra. Pero el que estaba dentro en la tumba, Jesús, Dios encarnado, se levantó y fue allá abajo a pagar por nuestros pecados, a quitarle las llaves de la muerte, para que la muerte ya no tenga poder sobre el hombre, para Él conquistar el imperio de la muerte, para Él tomar la decisión quién va allí, quién no va allí.
Y Él resucitó al tercer día. Y después de resucitar al tercer día, 1, 2, 5, 12, 500 personas lo vieron. Lo vieron en un cuerpo físico resucitado, en un cuerpo de hombre que no era fantasma ni era espíritu, porque Él mismo dijo: tóquenme, un fantasma no tiene cuerpo y huesos. Él mismo le dijo a Tomás: mete tu dedo para que sientas que yo soy Jesucristo resucitado, glorificado, transformado. Y cuando fue al monte de los olivos 40 años después de haber resucitado y caminar la tierra por 40 años después, y que la gente lo vio y dio testimonio que Él vive, que Él está vivo y resucitó. Estas 500 personas lo vieron ascender al cielo, y no por su gusto, y no porque se le inventaron, y no porque era un mito, sino que hay evidencia historial, hay evidencia de la Biblia, hay escritores que hablan de un Jesús que esto pasó. Y cuando subió al cielo, se sentó a la diestra del Padre. Bueno, el catolicismo no inventó que Jesús es Dios. El cristianismo no dijo que Jesús es Dios. Él lo dijo, el Padre lo dijo, el Hijo lo dijo, el Espíritu Santo da testimonio de eso. Pero en esos tiempos había otra realidad y había mucha similitud a lo que Jesús hacía. Pero Jesús hizo más que todos ellos. Jesús hizo más que todos ellos. Ahora no solamente estamos comparando la doctrina, qué doctrina es mejor, qué moralidad es mejor, qué líder es mejor, qué religión es mejor, sino que ahora estamos viendo lo que dijo Jesús, si es verdad o es mentira. Porque otros también proclamaron ciertas cosas que Jesús dijo. Los demás dioses, ni uno celó. Los demás dioses, ni uno dijo: síganme solo a mí. Los demás dioses pedían oración, adoración y sacrificios, pero no les interesaba si sus seguidores seguían a otros dioses. Ellos solamente querían ese sacrificio. No les dieron escritura a sus seguidores, no les inspiraron escritura a sus seguidores. No les revelaron más allá cosas del futuro, cosas de sus vidas. Eran simplemente dioses con D minúscula que atendían, entre comillas, las necesidades personales, temporales de la gente. Y por eso ahora tenemos que emperadores de Roma les decían a la gente: díganme, llámenme Dios. Y la gente le llamaron, les dijeron, los honraron, les levantaron templos, les levantaron sacerdotes, como que si fueran Dios. Entonces, ¿en qué y en quién creemos? Juan capítulo 5 verso 30 es la humanidad de Jesús. Y déjeme leerlo otra vez. Dice Juan 5:30: yo no puedo hacer nada por mi iniciativa mía, como oigo juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Juan 6:57, estamos hablando de la humanidad de Jesús en la tierra. Es más, hermano, estamos hablando de la humanidad de Dios en la tierra. La humanidad de Dios en la tierra. Juan 6:57 dice: como el Padre que vive me envió, y yo vivo por él, Padre, asimismo asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Déjense lo leo otra vez. Como el Padre que vive me envió, y yo vivo por él, Padre, asimismo el que me come
él también vivirá por mí. Juan 7:16. Jesús entonces respondió y dijo: mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Juan 8:27-29. Esta es la humanidad de Dios en la tierra. Esta es la humanidad del Verbo que encarnó en la tierra. Dice Juan 8:27-29. No comprendieron que les hablaba del Padre. Por eso Jesús dijo: cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabrás que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Y el que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Hebreos capítulo 5, verso 7-9. Dice: Cristo es el Mesías es el Hijo de Dios. Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Filipenses 2:5-10. Este es Dios encarnando. No encarnando por un tiempo temporal, porque cuando ya el Verbo encarnó, ahora sí se va a quedar por la eternidad con un cuerpo humano glorificado, exaltado. Filipenses 2:5-10 dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, o sea que aunque Dios se encarnó, se humilló, vivió humildemente, practicó la humildad. Dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a quien aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en el cielo. Entonces quien sea, cualquiera que esté en el cielo, va a doblar sus rodillas ante Jesús. Dice: para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y bajo la tierra. Ok, estamos viendo la humanidad de Dios en la tierra. Punto número 10 de la naturaleza de Jesús. Dice: su naturaleza humana es negada por el espíritu del anticristo. Esto es, que Dios no encarnó. Aunque los paganos creían que los dioses encarnaban, ¿por qué razón el diablo quiere que la gente no crea que Dios encarnó? Ayer vimos las 3 maneras que el paganismo miraba quién era Dios. Y una de ellas decían que los dioses bajaban a la tierra en forma de hombres temporalmente. Y otra de ellas era de que un Dios de arriba bajaba abajo y tenía relación sexual con una mujer, y el bebé que nacía de esa mujer era considerado un
demigod, un Dios, mitad humano, y que ese niño, ese hombre era divino al nacer. Y otra forma era de que cuando el hombre moría, si tenía poder o hacía milagros o era grande entre la humanidad, como emperadores, como gente que sanaba gente, los consideraban cuando morían, los consideraban, alguien siempre daba testimonio que los vieron irse al cielo, y entonces eran considerados ya divinos. Un hombre que se hizo divino. Tenemos hombres que se hacen divinos. Tenemos, entre comillas, hijos que nacen de una unión sexual de un ser del cielo y un ser en la tierra. Y tenemos a estos dioses que se creía, los griegos y los romanos, que había diferentes y muchos tipos de dioses que bajaban a la tierra en forma de hombres. Y vimos la similaridad de qué pensaban los judíos. Y todo eso no lo quiero repetir porque hay mucho que hacer aquí. Pero mi pregunta hoy es: ¿por qué el diablo no quiere que tú digas que Dios se encarnó? ¿Por qué el diablo no quiere que los testigos de Jehová que están dentro de, I don't know why, que están dentro de del cristianismo, por qué el diablo insiste a los testigos de Jehová que confiesen con sus labios que Dios no encarnó, que Jesús no era Dios, pero que Jesús, pues ya un grupo de hombres y mujeres lo hicieron Dios después de morir? ¿Por qué entonces los mormones tampoco quieren confesar, aunque están dentro del grupo del cristianismo? ¿Por qué no quieren confesar que Dios encarnó, pero sí quieren confesar que Jesús es el hermano mayor de Luzbel? ¿Por qué entonces sí dicen, ok, que los cristianos digan que es un Dios, pero no fue Dios antes, sino que fue un Dios después? No, Jesucristo no fue un Dios después de morir. No. Y eso es algo que el diablo quiere que nosotros creamos, porque el diablo no quiere que confesemos que Dios encarnó. No empezó en la muerte de Jesús a ser Dios. No. Jesús empezó, y mucho antes, pero Jesús vino, el verbo vino, ya era Dios y se metió al vientre de María y se empezó a formar el cuerpo de Cristo. Y empezó el verbo Dios en el vientre de María a encarnar. Allí no empezó tampoco Dios. Ya estaba desde antes. Y eso es bien importante, porque esto es lo que nos diferencia a todas las religiones y aún dentro, creencias dentro del cristianismo. Primera de Juan capítulo 2 al verso 23. Juan 1, primera de Juan capítulo 2, verso 18 al verso 23. Dice: hijitos, es la última hora, y así como oís que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Salieron de nosotros, pero realmente no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis unción del Santo, y todos vosotros lo sabéis. No os he escrito
porque ignoráis la verdad, sino porque la conoces. Y aunque ninguna mentira procede de la verdad, y porque ninguna mentira procede de la verdad, dice el verso 22, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niegue al Hijo, todo aquel que niegue al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Capítulo 4, verso 1 al 6. Dice: amados, no creas a todo espíritu, sino probar los espíritus para ver si son de Dios. Bueno, hay que probar a Jesús a ver si es de Dios, a ver si es lo que él dijo que es, a ver si cumplió lo que el Viejo Testamento dice que tiene que cumplir, a ver si las 300 profecías que se dijo de él las está cumpliendo, y ya las cumplió y está por cumplirlas. Dice: amados, no creas a todo espíritu, sino probar los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Ahora entendemos que Juan está diciendo, cuando dice anticristos, ahora entendemos, oyendo la historia de este hombre Apolonies. Usted recuerda la historia. Yo le dije un poquito de su historia y le pregunté quién es, y usted pensó, yo también pensé que era el Señor Jesucristo, y no era Jesús, era Apolonies. Ese es un tipo de anticristo. Vimos en el libro de los Hechos que ellos también se enfrentaron con falsos y pensaron que Pedro, dos de los discípulos de Jesús, creyeron que dos de los apóstoles eran falsos, y Gamaliel dijo: déjalos, si esto no es de Dios, este nombre se apaga, este evento se apaga, esta religión se apaga. Y ya son 2000 años y no se ha apagado. Apolonies se apagó. Apolonies estuvo fuerte por unos 20 años, y cuando sus propios discípulos murieron, se acabó Apolonies. Todos los que hace 2000 años y antes de 2000 años y después en el año 100, 200 proclamaban que eran Dios divinos, where are they? Ni usted ha oído de ellos. Usted nunca oyó de Apolonies. Usted nunca escuchó que él hizo milagros, que él sanaba a la gente, que él nació de un milagro, que su mamá se metió con un Dios y lo tuvieron a él, y hubieron señales cuando nació. Usted no ha oído de él, y él resucitó a gente. Usted no ha oído de él, y dicen sus discípulos que fue al cielo y escribieron varios libros de él. ¿A dónde está su Biblia? ¿A dónde están sus libros? ¿A dónde están los seguidores de Apolonies, que dice ser? Y sus discípulos pelearon con los discípulos de Jesús, porque ellos decían: no, Apolonies es el verdadero, Jesús es el falso. Y ellos dijeron: no, Apolonies es mentiroso y nos está copiando lo que estamos hablando de Jesús. Entonces los discípulos y Pablo empezaron a escribir, pero también los discípulos de Apolonies empezaron a escribir. But where are his writings? ¿A dónde están sus escritos? ¿A dónde está su doctrina? ¿A dónde está y quién está en su tumba? So, si tú vas a la tumba de Jesús, you will not find him. No lo vas a hallar. Tenía un sello romano. O sea que nadie lo podía quitar, nadie podía quitar ese sello. Y el emperador romano tampoco quería. El emperador, si alguien había en esos tiempos que no quería que Jesús resucitara, que Jesús dijera que era Dios, era el emperador romano. La historia lo enseña.
Y ahorita le voy a hablar de la historia de los emperadores romanos. Pero ¿por qué el diablo tanto insiste, el anticristo tanto insiste que Dios no encarnó? Qué fácil es hacer a un hombre Dios. Qué fácil es hacer a un hombre Dios, porque todos estos hombres en los tiempos de antes que les decían dioses, todos estos hombres que les hicieron templos y les hicieron cultos y les levantaron sacerdotes, todos estos hombres dejaron de ser. Pero el que hace 2000 años proclamó que es Dios y era Dios y sigue siendo Dios, que Él es el alfa y el omega, el principio, el fin, que no cambia. Él era, es y será, sigue vivo, sigue eso vivo hoy en día como hace 2000 años. Hay aproximadamente 2 billones de personas que creen en el Señor Jesucristo, que creen que Cristo es Dios. Pero no hay hoy en día entre los estudiantes, los eruditos, los filósofos, los que estudian las religiones, no hay hoy en día ni uno de ellos que diga que Apolonies es Dios, que es Dios, que lo voy a mencionar, ni uno. Jesus is still standing. Jesús sigue parado, hermano. Aunque no ha habido ninguna religión, no ha habido ningún libro en toda la historia del mundo que han querido eliminar. Han querido eliminar a Dios, han querido eliminar la Biblia, han querido eliminar a Jesús, y el mundo por 2000 años, por mucho que trate y tratará, no podrán eliminarlo. So who is this Jesus? ¿Quién es Jesús? Estos temas de quién es Jesús, hermano, mi deseo, mi corazón, mi propósito, mi visión es para que tú y yo nos enfoquemos más en quién era Jesús, no nada más un simple hombre que hizo cosas buenas, que dijo que era Dios, sino que Dios bajó y encarnó para ver la magnitud de su gloria, de su poder, de su soberanía, para entender lo que Él merece, qué merece y por qué en el cielo y en el Apocalipsis dicen los ángeles y le cantan: a Él sea la gloria, el honor, el dominio, la autoridad, la sabiduría, la alabanza y el poder. And why are we so quiet? ¿Y por qué nosotros estamos tan callados, como que si tuviéramos a Apolonies como nuestro Dios divino? Primera de Juan capítulo 4 verso 1 al 6 dice: amados, no creas a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocerás el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiese a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Eso fue hace 2000 años. Hijos míos, dice el verso 4, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que esté en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocerás el espíritu de verdad y el espíritu de error. Verso 3, se lo repito, dice: y todo espíritu, todo ser humano tiene espíritu.
y todo espíritu humano y todo espíritu que no confiesa a Jesús y todo espíritu que no confiesa a Jesús. Perdón, el verso 2, en esto conocerás el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no, no es de Dios. ¿Por qué tanto no quiere, hermano? ¿Por qué tanto el diablo, el anticristo, no quiere que nosotros confesemos que Dios encarnó? Sí, anyone, cualquier grupo religioso, cualquier imperio puede levantar a un hombre y decir, ya murió, era Dios, era divino humano. O ya subió al cielo y ahora, como ya subió al cielo y murió, ahora ya subió al cielo, ahora ya ese hombre es Dios. Pero nosotros no proclamamos eso de Jesús. Nosotros proclamamos que Dios bajó y Dios se hizo hombre. Y ese hombre regresó a ser Dios. Regresó a ser lo que era. Jesús vio al Padre y le dijo al Padre, Padre, glorifícame como antes estaba glorificado. Y el Padre le dijo que lo iba a glorificar y le dijo, siéntate a mi diestra. Bueno, humanos y más en la creencia de los griegos y en los romanos y también en otros imperios y también en Egipto, han creído que dioses bajan en forma de hombre. Han creído que la unión de un Dios con una mujer producen hijos humanos divinos. Y los griegos y los romanos han creído, imperios enormes han creído que si un hombre muere y tuvo poderes y tuvo sabiduría y tuvo mucho conocimiento, era porque ellos tenían poderes sobrenaturales y que al morir subían al cielo y ya eran divinos. Puse aquí, voy a seguir aquí mi papel, dice cómo un humano puede ser nacido de un Dios, haciéndolo divino humano. Eso voy a hablar punto 1. Punto 2 voy a hablar después cómo un ser humano puede ser exaltado al cielo, usualmente en su muerte, para llegar a ser uno de los dioses. Déjeme explicarle el punto número 1 ahorita. Por medio de una unión sexual, Dios con D minúscula, ahorita ya aquí voy a hablar con D minúscula estos dioses y usted lo va a identificar luego, porque yo ayer le enseñé muchas cosas. Dice, unión sexual, Dios con mortal. Había gente inteligente que se decía que era así porque tenían un padre, uno de sus padres era Dios. Normalmente era el papá, nunca decían que una mamá. Normalmente los dioses se metían con mujeres y casi no se oye que una mujer diosa se mete con un hombre de la tierra. Alejandro el Grande, que estuvo 350 años aproximadamente antes de Jesús. Alejandro el Grande, Alexander the Great, ¿okay? Decían, esto se levantó, esto se decía de él. Decían que era tan importante y poderoso que no solo era humano, sino que era hijo de un Dios. Alejandro el Grande decían que su papá era Zeus o que su papá era Júpiter. Júpiter, los griegos le llaman a ese dios Júpiter y los romanos le llaman a ese dios Zeus. Voy a ir aquí. Alejandro el Grande fue nacido, Alejandro el Grande, su papá era Felipe.
de Alejandría y su mamá se llamaba Olimpias. Pero había un rumor. El rumor era que la madre tuvo un sueño. Esa mamá tuvo un sueño. Esa mujer, Olimpias, tuvo un sueño. Una noche antes de casarse, tuvo un sueño. Y esa noche antes de casarse, soñó y contó su sueño. Que vino un rayo del cielo y que le penetró su vientre. Y que a través de eso, Sus la preñó, la embarazó. Porque Sus venía a veces en forma de rayo. Otro rumor era que esa noche que se casó, Felipe vio a su esposa en la cama, pero la vio que estaba teniendo una relación sexual con una serpiente. Bueno, en la creencia de antes, en esos tiempos, 300, 400 o más años antes de Cristo, se sabía, se creía, se hablaba que Jesús se presentaba en forma de serpiente. Y entonces cuando ese hombre vio a su esposa con la serpiente, dice que ya no la codició, que ya no la tocó. Y que entonces ese producto, ese niño nació. Y ahora ese niño era un Dios divino. Alejandro el Grande. Alexander the Great. Había otras parejas similar. Esta pareja Anfitrión y oh my God, I can't pronounce his name, y Alminia, esta pareja, ¿sí? Él era un general. Se casa con esta mujer que se llama Alminea. Y este hombre era un general y fue a la guerra. Pero antes de irse a la guerra, embarazó a su esposa. Pero un día dice la leyenda, dice la historia, dicen los libros de leyendas, dicen los escritos, dicen las creencias. Un día Júpiter, rey de los dioses, vio a Aliminia y vio su belleza y decidió que la tenía que tener. Entonces Júpiter, el mismo Sus, bajó tomando la forma y apariencia del esposo y le tocó la puerta y le dijo, lo vio y le dijo, ¿ya regresaste? Sí, ya regresé de la guerra. Y lo abrazó, lo besó y terminaron en la cama. Y dice esa historia, que este Júpiter se estaba deleitando tanto que extendió sus manos para parar, para detener las constelaciones, para decir sol, luna, todo, párese, para alargar la noche, para estar con esta mujer un tiempo más largo de lo normal. Y que cuando ya él se sació, hizo volver el tiempo, que empezara el tiempo de nuevo. Y Júpiter se levantó y se fue de nuevo al cielo. Pasó el día y en esa misma noche viene el esposo verdadero de la guerra. Y cuando ella le abrió la puerta, lo tomó como, oh, ¿cómo estás? Bien. No le puso atención como al principio al falso, que lo abrazó y lo atendió. Pues él empezó a creer que algo estaba mal. Pero ella tenía en su mente, ya pasé toda más larga noche con él, ¿qué voy a hacer con él hoy? El resultado es, según la leyenda del paganismo, de la creencia en esos tiempos, que este Júpiter o Sus la embarazó. Y dicen que el esposo y Júpiter embrazaron los dos a esta mujer. El general, el esposo, le embarazó antes de irse a la guerra. Y Júpiter bajó y le embarazó una noche antes de que el esposo regresara a la guerra.
Y entonces de ella, el resultado de ella es que nacieron gemelos. Y a uno era hijo de Júpiter y el otro era hijo del esposo verdadero. Pues dicen entonces que uno de esos hijos era Hércules. Y entonces este Hércules era un hombre humano divino, mitad hombre, mitad divino. Pero Hércules, hermano, nunca pidió adoración. Hércules nunca dijo soy Dios. Hércules nunca dijo te voy a salvar. Hércules no tenía un mensaje para el pueblo. Hércules no tenía una salvación para su pueblo. Lo que quiero dar a entender que estas leyendas, estas creencias, estas historias, estos escritores de historias que narraron todas estas historias y más historias que les voy a dar, ni uno de ellos dijo que era la salvación del mundo. Ni uno de ellos dijo yo soy Dios. Ni uno de ellos dijo yo soy la vida. Ni uno de ellos dijo yo soy el camino. Ni uno de ellos decía nada. Ni uno de ellos se proclamaba como Dios. Eran las leyendas, eran las historias, era lo que la gente decía, era lo que la gente creía en esos tiempos. Esto era la creencia en esos tiempos. Los historianos, después de escribir la historia, y los historianos que estudian historia, y los eruditos que estudian religiones, han dicho que todo esto son fábulas, que no es verdad. Pero es bien interesante que el mundo fuera de Israel creía en divino humanos. Eso es lo interesante. Eso es lo interesante. ¿Por qué ellos creían eso si nosotros creemos eso? ¿Por qué ellos creían que podía haber un humano divino si nosotros eso es lo que creemos? Why? Sigo aquí. La tercera manera que un hombre, que un humano podía ser divino. Bueno, ya hablamos de Alejandro el Grande, decían que era divino humano. Hércules decían que era divino humano. Pero ahora le voy a enseñar otra cosa. La tercera manera que un hombre podía ser divino en esos tiempos, la creencia, entienda esto, la creencia, lo que la gente creía, lo que la gente pensaba, lo que la gente confesaba. Entonces la tercera manera que un hombre podía ser divino es el acto por el cual un humano es hecho Dios. La pareja que dio, bueno, eso ya había un escritor historiano que se llamaba Leví en el año 59 al año 17. ¿Sí? Son 59 para que me entienda más rápido. Viejo Testamento 59 años antes de que empiece el Nuevo Testamento 59 y luego el año ya 1, 2, 3, 4 ya estamos entrando a los años que contamos del 0 al año 2000. Ok. Había un hombre que se llamaba, este era romano y dicen que él fue el fundador de Roma, del imperio romano. Se llamaba Rómulo. Y dice el historiano Leví, pues hay historia de Roma, hermano, y eso es verdad, lo del imperio romano, lo del imperio de Grecia, pero tenían esas enseñanzas, tenían esas creencias y los historianos escribían eso, que eso es lo que estaba pasando en esos momentos. Entonces este historiano Leví dice que fue llevado al cielo como Dios este hombre a fin de su vida. El padre de Roma que fue llevado al cielo cuando él murió, fue llevado al cielo. Que estaba, esto es lo que dicen. Estaba sentado Rómulo delante de los senadores y delante del ejército. Y en esa tarde vino una tormenta en fog. ¿Cómo se dice fog en español? Vino una tormenta y neblina y hubo relámpagos, pero así por un tiempo, no muy largo, pero no muy corto. Y al final de la tormenta y al final de los relámpagos y al final de ese fog, de la neblina, de acuerdo al historiano Leví, Rómulo ya no estaba sentado en su lugar. Estaba el ejército y estaba el senado, pero el imperio, el que empezó, el padre del imperio romano, ¡pum!,
¡pum!, desapareció. Había dos creencias en esos tiempos, se levantaron dos creencias fuertes. O sea que los romanos empezaron a enseñar. El imperio romano empezó a enseñar y tuvieron varios imperios, tuvieron varios Césares, ¿ok? Entonces ellos empezaron a enseñar, pues, de que sus emperadores, they were God, que también eran dioses. Entonces dos de los puntos eran estos, y Leví escribe los dos puntos que se estaban formando fuertemente en esos tiempos. Los senadores que no lo querían como un dictador futuro, lo hicieron pedazos, lo golpearon, lo mataron, lo hicieron pedazos y escondieron su cuerpo en medio de esa tormenta, en medio de esa neblina, en medio de esos truenos. Y cuando se calmaron los truenos, la lluvia y todo, y se vio que desapareció, pues los senadores dijeron, se fue al cielo. El otro punto, el otro punto de vista, la otra creencia, lo otro que hablaban y decían era esto. Y esto fue lo más popular. Rómulo, el padre, el fundador de Roma, fue llevado al cielo. Esto lo promovió el Senado, que Rómulo fue hecho un dios y le hacían oraciones a él. O sea, después que lo mataron, levantaron este rumor, y este es el que era más fuerte. Ellos lo mataron, pero estaban escondiendo eso y le empezaron a hacer oraciones y le empezaron a levantar como un dios, para que todos pensaran que sí, los dioses se llevaron a ese dios o a ese humano, y al dioses llevarse un humano ya lo constituyen también divino y Dios. Entonces Rómulo fue hecho un dios y le hacían oraciones a él. Leví, el historiano, no creía esto. Luego uno dice que Rómulo vino, luego otra persona se levantó y dijo, Rómulo vino a mí del cielo y habló conmigo, y luego se fue al cielo otra vez. Allí había un testigo, entre comillas, que Rómulo bajó y subió. Entonces este Rómulo llegó a ser un dios principal del imperio romano. Escuche esto. Entonces Rómulo llegó, el fundador, el padre de Roma, el que fundó, el que inició el imperio romano. Llegó a ser un dios principal del imperio romano. Entonces ahora el imperio romano tenía tres dioses fuertes. Tres. Júpiter, que era conocido como el padre de los dioses. Marte, que era conocido como el dios de guerra, o sea, el fuerte, el poderoso. Y tres, Quirines, que era Rómulo, el cual fue hecho entre estos dioses grandes. Three. Interesante que eso decían antes que Cristo viniera a la tierra. Porque cuando Cristo vino a la tierra ya estaba el imperio romano. La biografía de este romano, que lo escribió Suetonius en el año 69 al año 122, escribió cómo después, ¿okay? Entienda que es el imperio romano y que cada emperador se llama César, 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 César y César. Como en Egipto, faraón, 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 faraón y faraón. ¿Okay? César, 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 ese era el título, César. Ese no se llamaba César, ese era el título, César, César, César. Aquí está otro César para que entendamos. Este es Julius Caesar. La mayoría conoce y ha oído en la historia de Julius Caesar. Pero Julius Caesar ya sabía que ahora un César antes que él era como Dios.
y era conocido entre los tres dioses más fuertes, y que así trabajaban estos dioses, estos tres dioses unidos y juntos. Entonces ese hombre que escribe la biografía de Julio César, se creyó llevar, dice aquí, déjeme ponerlo aquí, escribe cómo después Julius Caesar se creyó llegar a ser Dios después que murió. Entonces cuando murió Julius Caesar también se dice que fue Dios después que murió. ¿Y qué nos está tratando de meter todas las religiones al cristianismo? Que el cristianismo hizo a Jesús Dios después que murió. Ok, sigo aquí. Escribió en el año 115 después de Cristo, después que Julio César lo mataron, ¿sí? Mark Antony habló en el funeral de Julio César, y en el funeral de Julio César pidió que el Senado diera todo el honor, tanto divino y humano. Dice que diera todo el honor, tanto que le dieran el honor a Julio César como divino y humano. El Senado votó. Y por eso muchos dicen que la Iglesia Católica votó que Jesús fuera Dios. Entonces el Senado votó que fuera reconocido como un ser divino. Ellos lo estaban reconociendo que era Dios, y el pueblo creyó y lo aceptó y siguió. Cuando el siguiente emperador inició su reinado, César Agustín, cuando el siguiente emperador empezó su reinado, hicieron una fiesta. Esto era común, hacían una fiesta como de inauguración. En la primera celebración de los Juegos, un cometa apareció en el cielo como a la hora 11 por 7 días sucesivos, y todos creyeron, y se creyó que el cometa era el alma de Julio César, de Julius Caesar, el emperador que acababa de morir y que acababa de ser recibido en el cielo. Entonces uno dijo: hay que hacerlo Dios. El Senado votó que fuera Dios, el pueblo creyó que fuera Dios, y en ese evento vieron un cometa por 7 días consecutivos a la hora 11, y dijeron: ese es el alma de Julius Caesar. Y entonces todos dijeron: esta es la confirmación que Julius Caesar ahora es un Dios. Ahora Octavio César, otro emperador de Roma, conocido como Agustín, el que le acabo de decir, Agustín, el que sigue después de Julius César, hijo adoptivo de Julio César, promovió la creencia que su padre Julio César llegó a ser un Dios. Pues si mi padre es un Dios, entonces yo soy un Dios ahorita mientras que vivo, porque mi padre es Dios. Entonces, pues si su padre es un Dios, ¿qué lo hace a él? Y entonces Augustin Caesar empieza a promover vivo. Ahora él está vivo. Normalmente se morían y los hacían dioses. Ahora este emperador está vivo y está diciendo: soy Dios, soy Dios, soy Dios. Levántenme templo, levántenme sacerdotes, háganme oraciones, bla, 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 bla. Era bien similar a lo que usted se está imaginando. Entonces, con Agustín César inició el culto al imperio, al emperador. Con ese César se empezó a hacer cultos a ese emperador. Los de antes no les hacían cultos mientras que estaban vivos, sino que se morían y decían: ya son dioses porque ya se los llevaron los dioses. Entonces él inició el culto al emperador
la práctica de honrar emperadores, muertos y vivos, como Dios. Él la inició. Ahora Él está diciendo: yo tengo poder, yo les puedo dar bienes, me pueden pedir a mí, yo se los doy, yo soy emperador, yo soy Dios. Hónrenme, alábenme, levántenme templos y búsquenme. Eso pasó en Roma. Esas eran las creencias de Roma. En Egipto, los faraones se creían que eran ayúdenme con esta palabra en español, an embodiment of a God. An embodiment of a God. No encarnación. No. An embodiment of a God. Para mí, embodiment es de que agarran forma por fuera como humano, pero no que por dentro eran humanos. Si tú y yo hubiéramos hecho una autopsia en Jesús, se hubiera abierto y hubiera visto su corazón, todo lo que el humano tiene. Pero entonces en Egipto se creía que los faraones eran dioses que bajaban en forma por fuera de dioses. O sea que Dios bajaba y tomaba forma de hombre. ¿Ok? Y esto no es... ¿Qué creía el judío? El judío creía, y no nada más el judío, nosotros cristianos también creemos lo mismo. La Biblia lo dice. ¿Qué creía el judío? ¿Qué creemos nosotros los cristianos? Que ángeles bajan a la tierra en forma de humanos. Pero si tú abres ese ángel, ¿qué va a haber adentro? Nada. Si tú abres a Jesús, ¿qué va a haber adentro? ¿Qué hay adentro de un cuerpo humano? Corazón, hígado, tripas, esto y el otro y el otro. ¿Ah? Órganos. Pero si tú abres un cuerpo de ángel que se en forma de hombre, no va a haber eso. No va a tener sangre. Pero si tú abres a Jesús, Él va a tener sangre. Por eso escuche, Dios encarnó. La creencia de Egipto, la creencia pagana, la creencia griega y romana es de que los dioses por fuera tenían forma humana, por dentro no eran nada humanos. Nada. Dios encarnó. ¿Ok? Dios encarnó. Entonces en Grecia, ¿qué se creía? Pues en Grecia se creía que Alejandro el Grande era divino humano. En el año 350, en esos años 300 antes de Cristo, cuando estaba Alejandro el Grande y fue a conquistar a Egipto y venció a Faraón, los egipcios le hicieron homenaje y los egipcios creían que Alejandro el Grande era un Dios, porque ese Dios venció a otro Dios. Bueno, qué bueno que it's the battle of the gods. Es la batalla de los dioses. Good. Entonces egipcios, imperio grande. Los de Grecia, imperio grande y sabio. Porque ellos buscan la inteligencia, ellos buscan el conocimiento, ellos buscan el querer saber todo. Y el imperio romano con poder, con espada, todos ellos creían que había dioses que bajaban y se hacían humanos. Todos ellos creían que la unión de un Dios de arriba bajaba con una mujer, producían bebés, pero que estos bebés no eran así nada más, sino que eran divino humanos. Y los de Grecia y los de Roma creían que al morir un hombre lo podían hacer Dios si los dioses se lo llevaban al cielo. Pues lo que Jesús dice
es más poderoso que esas tres cosas. Esa era la manera que uno de ellos podía ser Dios. Ayer le dije, para mí que Dios, que Jesús cumple las tres cosas y mucho mejor, porque no tuvo que haber sexo, porque Él dio su vida para volverla a tomar y Él ascendió al cielo. Los discípulos no votaron para que Él fuera Dios, Él era ya Dios. Y Jesús en el libro de Juan dice que era el verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. So Jesus did everything. Jesús hizo todo mejor que todos estos hombres que han proclamado decir que son dioses. Jesús hizo todo mejor que todos estos dioses que han dicho que son dioses y que bajaron temporalmente. Jesús hizo todo mejor y no necesitó la votación de Pedro y los discípulos ni de los 500 para que ellos todos decidieran y que todos votaran y que el año 300 dijeran todos, ok, hagamos a Jesús como Dios para que así todos nos sigan. No. Había varios emperadores que fueron hechos dioses en su muerte y unos en su vida, y uno pidió ser adorado como Dios en su vida. Este era otro César y él pidió en esos tiempos, adórenme. Pero luego de este emperador que se llamaba Calgual, era thank you very much. Este emperador, pero no le llamaban así emperador, tenía otro nombre. His name was Gaius. Gaius, César. Este emperador pedía, adórenme. Él sí pedía, adórenme. Él es el que más abusó de esto y pidió más adoración que nadie. Pero cuando él se murió, que pedía más, el Senado dijo, ese no era Dios nada, y entonces ya no fue Dios el pobre. César Agustín sí fue visto como un Dios mientras que estaba vivo, y el Senado votó después también que no era un Dios. So what is going on? ¿Cuándo tú y yo vamos a votar que Jesús no es Dios? ¿Quién te da a ti y a mí el derecho de votar si Jesús es Dios o no es Dios? Si se hizo Dios o no se hizo Dios, o dijo que era Dios o no dijo que era Dios. Hemos leído su palabra, hemos leído lo que Él dice, hemos leído lo que Él proclamó de Él mismo. Nosotros no lo estamos haciendo Dios. Yo no lo estoy haciendo Dios. Yo no estoy votando que Jesús sea Dios. Yo estoy leyendo lo que Jesús dijo del mismo, lo que el Viejo Testamento dijo del mismo, lo que la historia dice de Jesús. Todo esto fue solo una propaganda política. Y eso es lo que nos dicen ahora en día nosotros. El hombre creó a Jesús que fuera Dios. Esto es político para que te tengan controlado. Mire, todo esto del imperio romano, del imperio de Grecia, del imperio de Egipto, del paganismo, todo esto fue solo una propaganda política que en realidad el pueblo no creía. Pero así hay muchos también cristianos que en realidad el pueblo no creía. Solo para creer que si era divino, solo dicen, ok, si es divino, para que le obedecieran. Ellos dijeron, si decimos que Él es divino, todos le van a hacer caso. Momento, Jesús por 2000 años ha dicho que Él es divino y el mundo no le hace caso. Momento, Jesús por 2000 años ha tenido discípulos, seguidores, y de todos modos sus seguidores no todos le hacemos caso. Ahora en día, los eruditos que estudian todo esto del pasado, de lo que ha pasado, de lo que otros historianos escribieron, hoy en día, pongan mucha atención, hoy en día los eruditos no creen. No, they don't believe all that.
No creen de estos emperadores que eran dioses, no creen que los faraones eran dioses, no creen que Hércules existía así como ellos decían, no creen en Apolias, en ese hombre que hablamos que decía que hacía lo mismo y que hizo lo mismo que Jesús. Lo decreditaron. Hoy en día esos estudiantes han borrado todo diciendo eso no es verdad, eso no es verdad. Entonces lo leo como lo puse en mi cuaderno. Ahora en día los eruditos no creen o ven a estos emperadores como dioses. ¿Cuándo tú en tu vida has oído que Julio César era Dios? ¿Cuándo tú en tu vida escuchaste que un emperador era Dios? ¿Cuándo tú en tu vida escuchaste que un faraón era Dios? ¿Cuándo los judíos, la tradición judía o el Viejo Testamento de Egipto enseñó que uno de ellos era Dios? ¿Cuándo escuchaste tú en la historia y que te dijeron, mira, Alejandro el Grande era Dios? Never, never. Entonces ahora en día los eruditos no creen o ven a estos emperadores como dioses. ¿Quién ahora? ¿Quién ahora pide adoración, oración, alabanza, exaltación a estos hombres hoy en día? ¿A dónde está la religión de Julio César? ¿A dónde están las religiones de los emperadores? ¿A dónde está la religión de seguir a Alejandro el Grande? ¿A dónde está la religión de seguir a Faraón y adorarlo y creer en él? ¿A dónde están todos estos que una vez dijeron, we are God, I am God? ¿A dónde están todas estas votaciones que nadie les están haciendo caso? I have a question for you. But I have 3 verses for you first. Hermano Luis, give me the verses. Abra su Biblia. Y vaya allí. ¿A dónde, hermano? Deuteronomios 10:17. Tengo 3 versos para ti. Es impresionante que Dios en el Viejo Testamento, antes de levantarse el imperio de Grecia, antes de levantarse el imperio de Egipto, los faraones, antes de levantarse el imperio romano, antes de levantarse este hombre Apolonias y otros más, mire lo que Dios ya estaba diciendo. Mire lo que Dios ya estaba proclamando, diciendo y gritando. Si lo lees, hermano Javier, ¿cuál verso? Oh, ok. Si lo lees, hermano Luis. Deuteronomio 10:17. Deuteronomio 10:17. Porque el Señor vuestro Dios Despacio, despacio. Porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Ok, ¿sabes qué, pueblo de Israel? Tú vas a crecer y vas a salir en el mundo. Y el mundo se levantará dioses falsos. Y el mundo levantará cristos falsos. Y el mundo levantará maneras que uno puede ser Dios. Pero ¿sabes qué? Aunque ellos voten por ellos, aunque ellos crean a dioses, esto tienes que saber, Israel. Yo soy Dios de dioses. ¿Sí? No le dijo, no son dioses. No le dijo eso. Sino que le dijo que Él es Dios de dioses. Para no discutir con la gente que si esos dioses son dioses. Ok, si esos dioses son dioses, yo soy su Dios. Yo soy mayor que ellos. Dame el verso otra vez, hermano. Deuteronomio 10:17. Y léelo. Porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, Ok. que no hace excepción de personas,
ni acepta soborno. Sí, 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 ¿sabes qué? No voy a discutir contigo si los otros dioses son falsos, si los otros dioses son verdaderos, y aunque sean dioses, yo soy Dios de dioses. ¿Entiendes? ¿Entiendes? ¿Entiende quién es the main God? ¿Entiende who is really God? ¿Entiende que aunque Dios le pongamos, Dios mío, pero hay otros dioses a quien sigo? A mí, dice el Señor. A Él. Dame el otro verso, hermano. Salmos 51. Salmo 50, verso 1. Amén. Si lo lees. El Dios de dioses, Jehová ha hablado. Ok, el Dios de dioses. Ok, yo le hago una pregunta. ¿Quiénes son estos otros dioses? ¿Son falsos? ¿Son verdaderos? Y si son falsos o son verdaderos, ¿quiénes son? ¿Y quiénes son? Hay que darle reverencia, hay que seguirlos, hay que honrarlos, hay que alabarlos. No. No. Él dice, yo soy Dios de dioses. Who are they? Léemelo otra vez, hermano. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Jehová significa el que se sostiene a sí mismo. Los otros tienen que votar por ellos. Los otros, por otro lado, tienen que hacer que entre comillas, un Dios sea el papá y una mujer sea la mamá. Y los otros, repito, tienen que votar por ellos. Por eso, hermano, el diablo no quiere que tú confieses que Dios no necesitó ayuda de hombre. Encarnó y volvió a sentarse a la diestra del Padre. No necesita votación, no necesita discutir. Él es Dios y por siempre lo será. Dame el tercer verso, por favor. Daniel capítulo 2, verso 47. Mientras que llega allí, deja de decir esto. Eran solo hombres poderosos, con autoridad, que le podían dar un beneficio temporal a su pueblo. Y el pueblo lo sabía y así los miraban. Y esto le llamaban poder divino y fueron llamados dioses en sus tiempos. En sus tiempos. Pero esos tiempos ya se acabaron. Dame ese verso, hermano. Amén. El rey habló a Daniel y dijo: en verdad que vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de reyes y revelador de misterios. Ok, Daniel dijo, en verdad que Dios es Dios de dioses. ¿Qué dioses estaba viendo Daniel? ¿De qué dioses estaba hablando Daniel? ¿Quiénes son esos dioses? Si yo te pregunto que tú me enseñes quiénes son esos dioses, ¿qué me dices tú a mí? Que estoy haciendo esa pregunta. Y si tú me dices, pues son dioses falsos, yo te preguntara, entonces ¿Dios es un Dios de Dios falsos? Voy a repetir esto.
Eran solo hombres poderosos con autoridad que les podían dar un beneficio temporal a su pueblo, y el pueblo lo sabía. Y así lo miraban. A estos les llamaban hombres con poder divino, hombres divinos, y fueron llamados dioses en sus tiempos. Ahora hago esta pregunta: ahora en día los eruditos no creen o ven a estos emperadores como dioses. Ya nadie los ve así. ¿Quién adora, ora, pide, alaba, exalta a estos hombres hoy en día? Y la respuesta es: nadie. Nadie. Jesús, sí, esos hombres decían: yo soy Dios. Esos hombres decían: hey, ya lo hicimos a ese hombre Dios, ahora háganle un templo, ahora levanten sacerdotes, ahora háganle un templo y un sacerdote para Júpiter, para el rey, para el Dios Júpiter. Y había en la tierra templos y sacerdotes de Júpiter. Había. Pero ¿a quién les hace caso? Sí, y nadie moría, escuche esto, nadie moría por creer que Júpiter era Dios. Nadie moría por creer que este Dios era esto. Nadie moría porque le danzaba al Dios de la lluvia y pedía al Dios de la lluvia, y nadie moría porque le pedía al Dios del campo, y nadie moría porque le pedía a este Dios, a este Dios, a este Dios, a este Dios, a este humano divino. Nadie moría. Pero hubo hombres que murieron, que tuvieron que dar la vida por decir que Jesús es Dios. Pablo estaba en contra de que Jesús era Dios. Pablo estaba encarcelando a cristianos porque los cristianos decían que Jesús era Dios. Pero un día en camino a Damasco se le apareció el Verbo que encarnó, que murió, que fue a la tumba, que resucitó al tercer día, que está sentado a la diestra del Padre. Se le presentó a las 12 de la tarde y su resplandecer era más fuerte que el sol, y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dijo: Señor, ¿quién eres para que te obedezca? Who are you? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Señor, dime qué hacer. Pablo sabía ese día que era hombre muerto, que ahora él ya no iba a perseguir cristianos, sino que ahora a él lo iban a perseguir por ser cristiano. Pablo vivió sabiendo que su vida estaba en riesgo, que cualquier día que predicaba el evangelio lo podían encarcelar o lo podían matar. Pero Pablo tenía la certeza 100%, 100%, aunque su papá de Pablo era romano, él tenía el 100%, o él sabía cosas de Roma, porque vivía en esos tiempos con estas filosofías, con estas creencias de estos emperadores. Aunque él había oído estas creencias, él sabía que si optaba por seguir aquel Dios que se le apareció en el camino de Damasco, él sabía que iba a morir. Ahora, ¿quién muere por algo falso? ¿Quién da su vida por una mentira? No one. Juan dio su vida porque proclamaba que el que no dijera que Dios encarnó era un anticristo.
Y dice la historia que lo metieron en un caso grande de aceite, pero Dios lo protegió y lo llevó a la isla de Patmos. Tomás, el que le dijo: hasta que te toque y yo vea, porque dicen que has resucitado. No, yo te tengo que tocar, porque en el momento que yo hable de ti, que tú eres Dios, me van a matar. Pues tan siquiera dame el privilegio de tocarte para proclamar la verdad. Y le dice Tomás: tócame. Dijo: no, ahora te veo y ahora creo, no necesito. Y dice la historia que Tomás fue a la India y que Tomás estaba predicando que él es el Dios verdadero, porque en la India creen más de 3,000 dioses, y él estaba predicando en la India que él es el Dios verdadero, y lo mataron por proclamar que Jesús no lo hicieron Dios, sino que Dios encarnó, y lo mataron. ¿Por qué? Porque estos hombres estaban seguros que el que dijo que era Dios, el que enseñó, el que mostró, el que vivió, hablando, proclamando, enseñando que Él era Dios, dio su vida por Él, creyó. So, la pregunta es aquí, hermano. ¿Quién hoy en día busca a estos dioses? Nadie. Pero el mundo no quieren buscar al verdadero Dios. No quieren de Él. Entonces a estos discípulos les iba a costar la vida por creer y confesar que Dios se encarnó y que nació esta encarnación por medio de una virgen. Y bajó la sombra de Dios, no a tener relación con María, sino solamente para que ella fuera, para que concibiera. Y Dios, dice Juan, Dios habitó en medio de nosotros. Entonces Jesús, hermano, a pesar que ya pasaron 2,000 años, y tanto eruditos como filósofos, como historianos, como científicos, gente inteligente, más de lo que tú te imaginas, no han podido borrar que Jesús es Dios. No han podido. ¿Por qué? Pues ¿qué dijo hace 2,000 años aproximadamente Gamaliel? Déjenlos. Si su mensaje no es de Dios y ese hombre no es de Dios y no es Dios, déjenlos. Todo esto se apaga en unos años. Nadie trató de apagar que Julio César era Dios. Nadie trató de apagar que los demás emperadores eran Dios. Nadie trató de parar que Alejandro el Grande era Dios. Eso solo murió. ¿Por qué? Porque no era verdad. Dijo Jesús, dijo Pedro, todo pasará. Todo pasará. Mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y se está viendo hoy cómo el Viejo Testamento ha permanecido por 4,000, 6,000 años, y se está viendo hoy cómo el Nuevo Testamento ha permanecido por 2,000 años. ¿Quién es Jesús para ti? Cierra tus ojos, inclina tu rostro, por favor. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es un personaje historiano? ¿Es un personaje que votaron los discípulos para que fuera Dios? ¿Tienen razón los testigos? ¿Tienen razón los mormones? ¿Tiene razón la Iglesia Católica de que Jesús es divino porque su madre era divina? ¿Quién es Jesús para ti, hermano?
¿Cuándo fue divino nuestro Señor Jesucristo? ¿Antes de nacer? ¿Antes de ser concebido? ¿O cuando murió y fue al cielo y el concilio de los discípulos votaron: hay que hacerlo, Dios? Hay que decir que es Dios para que todos lo sigan. Juan 8:58 dice la palabra de Dios. Jesús les dijo: en verdad os digo, antes que Abraham naciera en el Viejo Testamento, antes que el Viejo Testamento, a donde Abraham nació, en el libro de Génesis, antes del libro de Génesis, yo soy. Juan 20:28, respondió Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Mateo 16 al 17, respondió Simeón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondió y le dijo: bienaventurado eres, Simeón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Juan 18:33 dice: entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: ¿esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Entonces, ¿de qué mundo es? Entonces, ¿de dónde es Jesús? Entonces, hermanos, who is this man Jesus? Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis seguidores pelearían para que yo fuera entregado, para que no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no está aquí. Pero ¿a dónde está? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Podemos creerle a Jesús quién es? ¿Podemos creerle a este César que dijo: yo soy Dios porque mi padre era Dios? ¿Podemos creerle a Agustín que él es Dios? ¿O podemos creerle a Jesús que él es Dios? Y no Dios hecho por votos de hombres, y no Dios hecho por votos de religión. No, dilo con tus labios: Dios se encarnó. Dios se encarnó y fue a la cruz y murió y fue a la tumba y bajó al centro de la tierra por 3 días y 3 noches y resucitó y ascendió al cielo, y hoy está sentado a la diestra de su Padre, porque su Padre le volvió a glorificar como Él era en el principio, cuando Él era el Verbo. ¿Quién es Jesús para ti? Confiésalo, porque Pablo y los discípulos murieron por confesar que Él era el Verbo y que el Verbo estaba con Dios y que el Verbo era Dios. Who is this wonderful Jesus? ¿Quién es este hombre que no se hizo Dios, sino que quién es este divino que se hizo hombre? Divino y santo, el Cordero. ¿Quién es? Inmolado en la cruz. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es?
¿Estás seguro de tu salvación, hermano? ¿Estás seguro del que te dio la salvación, que es Dios? Digno y santo, el Cordero, En el nombre de Jesús, inmolado en la cruz. en el nombre, sobre todo nombre, que toda rodilla se debe de doblar. Canto, levantaremos. Él hizo todo mejor. Esos dioses bajaban temporalmente. No, Él bajó y vivió una vida en la tierra. Ese Dios bajaba y tenía relación sexual con la mamá para que el niño fuera divino humano. No, 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 no. Dios hizo sombra sobre María la Virgen y se mantuvo virgen. No hubo relación, no hubo lascivia, no hubo pecado, sino que el que entró adentro en el vientre ya era Dios. No se hizo Dios en ese concebir, no se hizo Dios en ese vientre, ya era Dios. Y cuando este Jesús nuestro fue al monte de los olivos y ascendió al cielo, no lo hicieron Dios. Él era Dios. Oh, sí. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Who is this Jesus? Oh, sí. ¿A dónde están los dioses emperadores? ¿A dónde está Alejandro el Grande? Pero ¿a dónde está, hermano, tu Jesús? ¿A dónde está tu Señor? ¿A dónde está tu Dios? ¿Acaso no está a la diestra del Padre como en el principio? Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. ¿Quién es Jesús? Tan grandioso. Oh, Él es grandioso. Asombroso, con solo decir Por eso ese nombre es sobre todo nombre y debería de temblar nuestra alma. Tu nombre es grande, fuerte, Oh, sí. inagotable, Él es fuerte, Él es el todopoderoso, hermanos. glorioso Y qué misterio, mis hermanos. Siempre fue y ha sido Dios. Nunca dejó de ser Dios, ni cuando encarnó dejó de ser Dios. Solo se despojó de sus atributos, pero no dejó de ser Dios. Dios siempre ha estado en todo el tiempo y fuera del tiempo. Y este Jesús nuestro estará aún en el tiempo futuro, porque Él es el principio y el fin. Dios todopoderoso, ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Eso es, cree, 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 cree.
Pero que sea el Señor ahí poniendo entendimiento dentro de nosotros para que podamos creer las palabras que salen de estos cánticos que cantamos. Hoy levantemos nuestras manos y ahí pongamos nuestra mirada en el Señor. Y digámosle a Él que es tan grandioso. Y que Él es tan asombroso. Por solo decir Jesús. Tan grandioso, asombroso, con solo decir Jesús. Cristo, tu nombre es grande, fuerte, inagotable. Tu misterio glorioso es. Ahí levante su voz, ahí levante su voz, y ahí levante y saca lo que está en su corazón, ahí levante el nombre de su Señor, ahí levante el nombre del Dios que venimos a servir en este lugar. Oh, asombroso eres tú, Señor. Ahí saque su canto hacia el Señor, hacia el que dio todo por ustedes, al que nos dio el camino verdadero. Oh, gracias Dios, oh, gracias Señor. Oh, yo te vengo a adorar a ti. Oh, santo, santo, santo eres tú. Oh, santo, santo, santo eres tú, Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana en la misión. Tú eres mi todo, y ahí levante su voz, ahí levante su voz. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, la creación te canta, hosana en la misión. Tú eres mi todo, y yo te adoraré. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La canción te canta, hosana en la misión. Tú eres mi todo, y yo te adoraré. Desde la ofrenda del palmas al Señor, quien vive, y a su nombre. Oh, gracias Señor Jesús por esta palabra que tú nos estás dando, Señor Jesús. Que ahí podamos comprender y entender, Señor, los misterios que tú nos quieres dar a través de tu palabra, Señor. Que haya hambre dentro de nosotros, Señor, de querer conocer más de ti, Señor Jesús, de venir a este lugar, adorarte a ti, Señor Jesús, por tú permanecerás, Señor, fiel hasta el fin, Señor. Tu palabra permanecerá hasta el fin, Señor Jesús. Que podamos aquí a través de tu palabra en ver, Señor Jesús, en ver cuán poderosa es tu palabra, Señor Jesús. Gracias por la oportunidad, Señor, que tú nos diste de poder llegar a este lugar una vez más, Señor, de poder escuchar de tu palabra, Señor Jesús. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor Jesús, que vayan con bien, Señor Jesús, y que puedan regresar el día de mañana, Señor, queriendo adorar tu nombre, Señor, queriendo expresarse, Señor, delante de ti. Que ya no más nos mantengamos callados delante de tu presencia, Señor. Que dejemos que nuestro corazón cante hacia ti, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros,
nosotros, Señor, en ser esos verdaderos adoradores que tú estás buscando, Señor Jesús. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor Jesús. Amén.